Gracias por avisarme. Ahora está grabando. Bien. Listo. Vamos a ver lo difícil que es establecer qué es la rarificación del lenguaje, porque, vuelvo a repetir para que quede grabado, lo que para algunos puede ser claro, para otros puede ser muy raro. Aparece esta inscripción y se las voy a compartir porque es un ejemplo que usaron cuando yo era alumna del profesorado y que me quedó muy clara la idea. De ambigüedad. Es un ejemplo de ambigüedad. Bueno, ambigüedad es algo que no sabes cuál es el sentido que le vas a dar. Claro, queda mal si lo pensás de otra manera. Claro, pero... Yo me siento muy tocada acá, Noelia. Bueno, pero no te olviden que yo tengo un hijo de 21 años que ya tuvo novia, así que en algún momento tuvo novia, ya estuve en ese lugar, pero me quedó muy claro qué significaba la ambigüedad en el lenguaje y cómo un mensaje que puede aparecer en una vía pública puede ser raro para algunos según cómo lo lean. La perra de mi suegra, o mi suegra tiene una perra, o mi suegra es una perra. No hay la interpretación va a depender de la lectura que se haga. Bien, cuando Eggleton dice que es muy difícil establecer lo que es raro en el lenguaje, porque depende de la lectura y de lo que alguien considera raro, se refiere a esta ambigüedad. Y da un ejemplo que es este: hay que llevar en brazo a los perros en la escalera mecánica, pero que yo preferí cambiárselo por la perra de mi suegra, porque es mucho más corto, sencillo y contundente en el efecto de entender lo que es la ambigüedad. Sin embargo, quizás la frase no sea tan clara o tan carente de ambigüedad como de momento puede parecer. ¿Quiere decir que uno debe llevar un can abrazado en esa escalera? ¿Corre peligro de que se le impida usar la escalera si no encuentra un perro callejero y lo toma en sus brazos? Hay que llevar en brazos a los perros por la escalera mecánica. Si no tengo perro no la puedo usar la escalera. Si tengo perro lo tengo que llevar siempre en brazos. Fíjense las diferentes interpretaciones que de este ejemplo se hacen. Las dos que podemos hacer de la perra de mi suegra. Tiene una perra, mi suegra es una perra. Muchos avisos aparentemente claros encierran ambigüedades como las que acabamos de señalar. El discurso publicitario trabaja con la ambigüedad, admito, con la ambigüedad del lenguaje. Bien pensada, orientada, el publicista, el que hace esa imagen con ese texto, busca, intenta o canaliza la lectura de los posibles lectores para las interpretaciones que el mismo publicista quiere que se produzcan. Se trabaja con la ambigüedad, se busca que haya interpretaciones diferentes, pero muchas veces escribimos un mensaje y no nos damos cuenta de que el mensaje puede ser interpretado de maneras muy distintas según el momento de lectura también. Miren, les comparto un ejemplo. Una escuela cualquiera tiene monitores. Cuando termina la clase, antes de irse, los monitores acomodan, limpian los bancos y después se retiran. Pero después viene a limpiar el personal de limpieza el aula, ¿no? Un alumno A o B cualquiera escribe: la que limpia los bancos es muy molesta. Claramente, el estudiante se dirige a alguien y a una persona en particular. ¿Cuál? El compañero. Pero la que limpia los bancos ese día no limpió los bancos, porque se fue corriendo y vino el personal de maestranza a limpiar los bancos. Lee: la que limpia los bancos es muy molesta. ¿Quién está limpiando el banco?
el personal de maestranza, no el compañero. Entonces, muchas veces aparecen ciertos mensajes que terminan siendo confusos según el momento de lectura, quién los lee, quién los escribe, y si los sacamos de contexto. Sacado de contexto, la que limpia los bancos es el personal de maestranza. Dentro del contexto, el chico, el alumno o la alumna, le quiso hacer un comentario a su compañero. Suponemos, o no. Pero Conclusión, el alumno tendrá amonestaciones. bueno. Pero en sí, fíjense cómo muchas veces termina siendo raro. O, ejemplo, hoy entran tarde. No, lo voy a poner así. Escribe el preceptor en el pizarrón, hoy salen temprano. Escribe el preceptor en el pizarrón, hoy salen temprano. Hoy lunes, hoy es miércoles, lo voy a contexto. Hoy es miércoles, hoy salen temprano, bien. Se van todos los chicos temprano. No lo borra nadie, el pizarrón. Entran el día jueves, hoy salen temprano, festejan los chicos. Porque hoy salen temprano. Es hoy. Fue ayer, Pero es hoy. claro. Entonces ahí hay Claro, un problema. que como quedó ahí se interpreta como que es hoy. Exacto. Entonces, los mensajes muchas veces dependen del momento de lectura, de la producción. El hoy es un deíctico, es un pronombre que ustedes van a ver en la gramática aplicada, es un pronombre adverbial, vuelvo, es un adverbio de tiempo que funciona de manera deíctica porque hace referencia a un contexto. No puedo saber qué quiere decir hoy si no lo ubico en el tiempo. De manera que funciona de manera que Deíctica. deística. Deíctica. Yo se lo escribo acá. Igual lo van a ver en gramática. Es un deíctico. Hay referencias anafóricas, catafóricas o deícticas. O sea, dos son dentro del texto y una es fuera del texto. Este adverbio de tiempo hace referencia a un dato que no está dentro del texto, que está fuera del texto. Por eso, hoy salen temprano, este hoy depende del momento en que se lee. Eso es estar fuera del texto. Bien, muchas veces digo, sí. Cristina dijo que no se puede conectar porque no tiene batería. ¿Quién? Cristina. Bueno, igual la estoy grabando la clase, acá, perdón, no estaba mirando el grupo. Estoy sin batería, no puedo conectar. Bueno, un minuto que le contesto. Ahí está. Por ejemplo, los negocios, profe, usan, ¿viste? Esa frase como hoy no se fía, mañana sí. Entonces, en el momento que vos lo leas, es hoy. Siempre es hoy, exacto. Eso es perfecto. Ahí vamos a un ejemplo súper claro de lo que es el mensaje publicitario. De cómo se trabaja intencionalmente el significado de la frase o la ambigüedad de lo que se quiere construir. Sí, por ahí va la interpretación de uno, porque como lo de las puertas, el tire y empuje, todo el mundo sabe lo que significa tire y empuje. Pero como la puerta abre al revés del común. Exacto, y muchas veces que te la chocas. Claro. Exacto, exacto. Volviendo, entonces, porque con los ejemplos me doy cuenta que se va entendiendo, que muchas veces los mensajes tienen un carácter raro de por sí mismo y no por eso son literarios. Sigo. Muchos avisos aparentemente claros encierran ambigüedades como la que acabamos de señalar. La basura debe arrojarse en este cesto, y que en otro cesto no, solo en ese. O si no hay ese cesto, está lleno, lo tiro en el piso, no lo tiro en otro cesto. O el letrero salida, que se lee en las carreteras británicas, pueden resultar desconcertantes para un californiano, que el letrero salida se usa en otro lugar, según su contexto histórico y social.
Con todo, aún haciendo de lado molestas ambigüedades, es a todas luces obvio que ese aviso del metro puede considerarse como literatura. ¿Puede uno detenerse a considerar el estacato abrupto y amenazador de las solemnes voces monosílabas iniciales? ¡Ay qué! Y cuando se llega a aquello de llevar en brazos pleno de sugerencias, quizá la mente esté considerando la posibilidad de ayudar, me perdí cuando lo moví, durante toda la vida perros lisiados. Quizás se descubra en cada cadencia, en cada inflexión del término escalera mecánica, una imitación del movimiento ascendente y descendente de aquel dispositivo. Puede tratarse de un empeño infructuoso, pero no mucho más infructuoso que el afirmar que se perciben los tajos y los acometidos de los estoques en la descripción poética de un duelo. El primer enfoque tiene al menos la ventaja de sugerir que la literatura puede referirse en todo caso tanto a lo que la gente hace con lo escrito como a lo que lo escrito hace con la gente. Bien. Volviendo entonces y sintetizando la idea principal, la rarificación o el uso especial del lenguaje no es siempre lo que determina que el texto sea o no sea literario. Aun cuando alguien leyera el aviso en la forma indicada, subsistiría la posibilidad de leerlo como poesía, que es solo una parte de lo que usualmente abarca la literatura. Y no se reduce la literatura solo a lo poético, porque entonces la prosa no poética no sería literatura, y sin embargo lo es. Un cuento realista es literatura. Por lo tanto, consideraremos otra forma de malinterpretar un letrero que puede conducirnos todavía un poco más lejos. Imagine en un ebrio, noctámbulo, derrumbado sobre el pasamanos de la escalera mecánica, que lee y relee el letrero con mucha atención durante varios minutos y musita, piensa. ¡Qué gran verdad! ¿En qué tipo de error se ha incurrido en ese momento? En realidad el ebrio aquel considera el letrero como una expresión de significado general e incluso de trascendencia cósmica. Al aplicar esas palabras ciertos ajustes o convencionalismos relacionados con la lectura, el ebrio de marras las arranca de su contexto inmediato, hace generalizaciones basándose en ellas y le atribuye un significado más amplio y profundo que la finalidad pragmática, y acá parece que es la pragmática, ahí lo voy a explicar más detalladamente, a qué estaban destinadas. Ciertamente, todo esto pareciera ser una operación relacionada con lo que la gente llama literatura. La pragmática tiene que ver con el uso concreto. ¿Para qué sirve un letrero? ¿Para informar que no baje? ¿Para informar que lleve el perro en brazos? ¿Para qué sirve un cartel? ¿Para qué sirve una publicidad? El pragmatismo es lo que se concreta en el uso práctico de algo. La pragmática es aquella teoría que nosotros vamos a ver en la que el lenguaje sirve para hacer algo. Por ejemplo, te felicito. El lenguaje me sirve para felicitarte. No te puedo felicitar de otra manera si no te lo digo. Te bautizo. El lenguaje sirve para bautizar a una persona. No puedo realizar el bautismo de un bebé, de una persona, de alguien, si no digo te bautizo. O sea, el lenguaje tiene un fin práctico, es una acción. Por eso vamos a hablar de un acto. Cuando hablemos de pragmática vamos a hablar de actos de habla. Entonces hay un acto que se lleva a cabo a través del lenguaje, ese es un fin práctico, eso es el pragmatismo. Y dice esta afirmación que, acá, profundo que la finalidad pragmática, ¿a qué estaban destinadas? Ciertamente, todo esto pareciera ser una operación relacionada con lo que la gente llama literatura. Cuando el poeta nos dice que su amor es cual rosa encarnada, sabemos precisamente, porque recurrió a la métrica para expresarse, que no hemos de preguntarnos si realmente estuvo enamorado de alguien que por extrañas razones le pareció que tenía semejanza con una rosa. El poeta simplemente ha expresado algo referente a las mujeres. Acá, y al amor en términos generales. Por consiguiente, podríamos decir que la literatura
es un discurso no pragmático, que no tiene un fin útil, al que no le tengo que buscar si el poeta estaba o no enamorado. ¿Es verdad? No me importa. ¿Es literatura? Eso es lo que me importa. A un discurso literario, y acá hago un paréntesis, no le vamos a buscar si es verdad lo que está diciendo o no el autor o el poeta. Lo que le vamos a buscar es el peso artístico que tiene eso que está diciendo. No, Profe, sí, entonces, en conclusión, a ver si entendí bien, el Sí. pragmatismo no puede ser aplicado a una obra literaria. no, el pragmatismo es, que en realidad el pragmatismo es una teoría lingüística en la que se estudia el lenguaje según su fin práctico. Su fin práctico. Por eso, pero si uno dice, este texto es pragmático, y estamos hablando de una obra literaria, no lo podríamos aplicar así. Claro, es el ejemplo que te está dando acá. El pragmatismo miraría si el poeta está realmente enamorado, es verdad, tiene un fin práctico, lo hizo para declararse. En cambio, el discurso literario, la teoría literaria va a analizar el peso o el significado, no si es verdad o sirve o no para algo. Hay un cuento de Cortázar que se llama, ese ya se los recomendé, Búsqueda de recuperación de un pelo, que es un cuento que hace una sátira sobre el pragmatismo o el análisis pragmático de la literatura. Yo siempre lo suelo decir, ¿para qué sirve la literatura? Ahí, para nada. Sí, para nada. O sea, si lo tengo que poner en fines prácticos. Y casi que ni como escritora. Pero en sí tiene un fin estético. Es un bien simbólico, cultural simbólico. Pragmáticamente, lo que se puede decir, bueno, a ver, ¿para qué sirve un auto? ¿Para movilizarme? Bueno, ¿para qué Bueno, sirve lo una... mismo sería entonces ver una obra de arte, una pintura o una Exacto, película. O sea, es lo ¿para qué mismo. sirve? No sirven para nada. O sea, o yo puedo vivir toda mi vida sin leer un libro, sin ver una obra de arte, sin ver una película. O sea, en Exacto. ese aspecto serían cosas innecesarias. Son bienes simbólicos y culturales. Tienen que ver con el goce, con lo estético y con la expresión de la producción humana en un momento histórico. Pero a la escalera vos le das un fin útil. A una escalera se lo das, a una caja, a una bolsa, un auto, un colectivo. Pero ese fin útil no se lo vas a encontrar a una obra de arte. Ahí es donde se separa el pragmatismo. Por consiguiente, podríamos decir que la literatura es un discurso no pragmático, no tiene un fin útil. Al contrario de los manuales de biología o los recados que se dejan para el lechero, la literatura carece de un fin práctico inmediato y debe referirse a una situación de carácter general. Algunas veces, no siempre, puede emplear un lenguaje singular, como si se propusiera dejar fuera de duda ese hecho, como si se deseara señalar que lo que entra en juego es una forma de hablar sobre una mujer en vez de una mujer en particular tomada de la vida real. Este enfoque dirigido a la manera de hablar y no a la realidad de aquello sobre lo cual se habla, a veces se interpreta como si con ello se quisiera indicar que entendemos por literatura cierto tipo de lenguaje autorreferente, o sea, que hace referencia a sí mismo, un lenguaje que habla de sí mismo. Y así llegamos a la parte en la que yo les pido en la clase que observen esto. Explica brevemente la noción pragmática que se menciona. Porque una manera de definir la literatura vendría a ser por lo que se hace con el lenguaje dentro de la literatura. Por último, aparece una posible respuesta para definir literatura que gira en torno a lo que se considera buena o mala literatura. ¿Qué conclusiones sacan ustedes de lo que el texto dice en torno a este punto? Y por último, ¿qué pueden concluir del recorrido de su propia lectura? Esto sí se los voy a dejar para que terminen ustedes de hacer la lectura y puedan armar el trabajo de la infografía, a partir justamente de la página número 9. A partir de la página 9, me corro del plano de lectora con ustedes y las dejo para que puedan llegar al final de esta introducción
que creo que es hasta la página 14 de este libro, si no me equivoco, 13:30, para que puedan terminar, llegar a este final, y puedan armar esa síntesis en forma de infografía. Si quieren, lo que les propongo es que ustedes armen la síntesis con las ideas principales sin formato, me la muestren, si quieren, me la muestren y yo les diga, sí, perfecto, ahora dale un formato y les puedo hacer sugerencias, o no, o lo hacen ustedes y después me la muestran. Yo no tengo ningún problema. Yo hice eso, profe, yo te mandé Exacto, como Brisa. Espera, profe, no entendí. Que ustedes O sea, sí, pueden. pero me perdí. Que ustedes pueden, por ejemplo, armar la síntesis sin formato, o sea, bueno, a ver, yo en mi infografía voy a poner esta información, te paso la información, ¿te parece? Yo miro esa información, les puedo sugerir o no, o agregar o sacar, como hizo Brisa, que me pasó, primero me pasó la información y ahora estoy viendo que me pasó una infografía ya armada con el formato, o directamente ustedes determinan ya qué van a poner y arman el trabajo final para exponerlo. Que si no hay clase el 18, lo vamos a hacer el 20. Lo que quiero decir es que toda duda que ustedes tengan me pueden consultar. Que si me quieren consultar si esta información va, o esta pueden oír, o esta es muy importante, ¿la puedo sacar o la tengo que poner sí o sí? Yo las puedo orientar en eso. Que consulten sin ningún tipo de miedo. Yo, Brisa, estoy viendo lo que me mandaste. Y está... Y ahí te contesto en privado lo que le faltaría lo que le faltaría a esto. Bien, lo que quiero es que la última parte de la página 9 a la página 13 hagan un recorrido de lectura ustedes, sin la intervención de los comentarios que yo puedo llegar a hacer. Pero no quiere decir que no me puedan preguntar cualquier duda que surja de la lectura de ese texto. Les consulto, ¿qué nivel de complejidad le encuentran ustedes a este texto que leímos? Con total libertad y sinceridad, díganmelo. Es complejo, si no le agarras la mano, es complejo. Complejo. Claro. Hay muchas cosas que por ahí uno todavía que nos estamos adentrando. Si no están tus comentarios, a mí me pasó que no la entendía. Bueno. Bueno. Sí, es un poquito Claro, complicado. no tenemos una expresión, no se entiende bien. Bueno. No, bueno, de esta manera yo más voy encaminándome con ustedes a qué es lo que les resulta más complejo para abordarlo de una manera que en realidad les sirva a ustedes. Si a ustedes les sirve hacer la lectura con estos comentarios, yo por ahí siento que soy muy metida, wow, muchos comentarios, y vamos a ir leyendo a los autores específicos juntas, hasta que ustedes se sientan listas para decir, bueno, ahora sí lo podemos leer solas. ¿Les parece? Sí, yo lo tuve que leer varias veces como para entenderlo antes de que lo leamos con vos, porque sí, es como que difícil. Yo Bien. fui poniendo lo que a mí me pareció importante y después, viste que lo mostré en las clases Ujú. cuando vos lo fuiste explicando y bueno, pienso que lo entendí. Sí, porque la infografía está bien, yo después la voy a mostrar, cuando vos me digas, yo la muestro, le falta la última parte, que es tu apreciación personal, porque creo que es una sola imagen la que me mandaste. Le faltaría la parte de tu apreciación personal, que es el punto número 8, qué lectura personal o qué cuestiones personales vos podés concluir, y lo de pragmática. Lo demás está muy bien porque es sintetizar y concretizar las ideas centrales del texto. Bien, igualmente yo ya sé que el nivel de complejidad que le encontraron es importante, pero que con los comentarios y la lectura compartida pudieron acceder. Eso es lo más importante, que ustedes puedan acceder, cuando digo acceder quiero decir que puedan entender
de qué se trata el texto que tenemos enfrente. Este texto de qué es la literatura hace un recorrido, por lo que una primera definición, literatura igual a imaginación. Después le dedica mucho tiempo a analizar lo que el formalismo ruso dijo sobre qué es la literatura, una forma particular de utilizar el lenguaje. Después pasa a qué dice la pragmática, que es la literatura, una forma de hacer uso del lenguaje para un determinado fin. Y después, que es lo que quiero que lean ustedes, ¿qué es la literatura según buena literatura o mala literatura? Así que hay 4 pasos. La literatura como imaginación, la literatura según el formalismo, la literatura según la pragmática y la literatura según la buena o la mala literatura. De esos 4 pasos son los que tendrían que aparecer en la infografía que ustedes hagan o en la síntesis que ustedes hagan. Pero para variar un poco la clase y que no sea todo lectura crítica, me gustaría que pasemos a la lectura del cuento de Julio Torri, que es el momento 2 de la clase. Así relajamos un poco, bajamos un poco de tanta teoría y nos vamos a un poco de literatura, que se los voy a compartir ahora acá porque el cuento se los pegué, porque era cortito, es un relato breve, un microcuento. Momento 2. Pregunto, ¿entendido lo que tienen que hacer? Terminar de leer y hacer la síntesis y tratar de plasmarlo en la infografía, excepto Cristina y Ornella, que le vamos a dar un tiempo más, porque entraron después. Momento 2, les propongo, y acá viene el desafío, no voy a hacer preguntas incómodas, pero vamos a poner una situación desafiante, hacer lecturas conectadas. Me quedan 5 minutos, así que hago tiempo. ¿Qué significa lecturas conectadas? 2 autores que escribieron en momentos históricos totalmente diferentes y sin tener ninguna intención de conectarse entre sí, los vamos a conectar nosotros. Por un lado, Julio Torri, que es un escritor mexicano, y por el otro lado, Juan Rulfo, que es otro escritor mexicano. Pero que en sí los conectamos porque se nos puede ocurrir o porque vemos relación o porque no. Porque no tienen ninguna similitud o porque las tienen todas. La idea es que leamos 2 textos, uno que se llama literatura y el otro que se llama El desafío de la creación. Luego de leerlos, la propuesta es llevar a cabo lo que están en estos 2 cuadritos. Y gracias a Dios en este momento tienen las cámaras apagadas para que yo no vea esas caras que dicen, no te entregué una y ya me mandaste otra. Pero no se dan problemas, que no va a ser antes de que entreguen la infografía. Ahí está, ahí aparecen los emoticones en los cuadraditos negros. Tranquilas que no le puse ninguna fecha a esto. La idea es que leamos ambos textos para, a partir de estas reflexiones que están en los cuadritos, podamos llevar a cabo esto que está acá. Una vez realizada la lectura, el análisis y las anotaciones, te propongo hacer una píldora explicativa sobre todo lo elaborado y anotado. Píldora explicativa, ahora les voy a mostrar en qué estoy pensando yo cuando digo píldora explicativa. Piensen en una píldora, una pastillita, que adentro tiene un contenido, esas que se desarman y tienen adentro ese polvito, pero que armado es una píldora. Ahora le voy a decir yo que pensé que en realidad el término se lo robé a un youtuber. Te propongo hacer una píldora explicativa sobre todo lo elaborado y anotado en relación a esas lecturas conectadas de Julio Torri y de Rulfo. ¿En qué consiste la propuesta? En realizar un video con una imagen que explique coherentemente lo que ustedes analizaron según el modelo que les pongo en este link. Acá hay un modelo de píldora, pero esta es una píldora literaria, yo quiero una píldora explicativa. Esta es una píldora roja y yo les voy a pedir una azul. Ojo, aquí se centra en la lectura literaria. Ustedes deben centrarse en la explicación de la lectura y de la conexión de lecturas que realizaron. Una vez que leamos el cuento y leamos el artículo,
de Juan Rulfo, me gustaría que logren pensar o reflexionar. Ambos textos abordan la literatura como centro, pero ¿qué diferencias significativas ustedes pueden identificar entre un texto y el otro texto? Y anoten todo lo que crean que sea relevante para identificar las diferencias entre uno y otro. Para lograr observar las diferencias entre literatura de Julio Torri y el desafío de la creación de Juan Rulfo, yo les doy algunas preguntas, que no necesariamente las tienen que responder. ¿Cuál es el tema del artículo? ¿Cuál es el objeto de estudio del cual trata? ¿Qué problema podría reformularse en torno al tema? ¿Cuál es el desafío de la creación? ¿Qué noción de literatura pueden reconstruir luego de la lectura del artículo y en relación a los aportes conceptuales de lo que vinimos hablando? ¿De qué habla el cuento? ¿Qué noción de literatura pueden reconstruir luego de la lectura de este texto y en relación a todos los aportes de las clases que fuimos mencionando? Cuando esto esté armado coherentemente en un discurso, la idea es que ustedes puedan armar una píldora, es decir, grabar un audio, relacionarlo con una imagen, que quedaría un videito, yo después les puedo explicar cómo, en el que ustedes expliquen eso que han analizado y sobre lo que han reflexionado. ¿Muy complicado? Sí, me dicen. Muy complicado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora termina porque queda un minuto, nos volvemos a No conectar. entendí nada. Sí, me quedé... El silencio... Más fácil si lo hacemos con vos. Claro. El silencio vale más que 1000 palabras, en este caso. Nos volvemos a conectar y les